Ministerio de Agricultura y Riego. El Perú ha sido parte de convenios que ha sido signatarios en los años 72, 75, 80 y 93. Ha sido miembro de esta organización en su condición de país productor hasta el 1 de octubre del año 2003, fecha en que dejó de surtir los efectos este convenio internacional del cacao, por el inicio de otro convenio que fue sucesivo a este, el Convenio Internacional del Cacao del año 2001. Como consecuencia de ello, el Perú, al no firmar, dejó de ser miembro de esta organización. Entre las cifras y estadísticas que también se establecen, señor presidente, son importantes establecer que las cifras van en aumento y establecen la mejora de este producto del cacao nacional, tomando en cuenta que el Perú es el segundo país exportador de cacao orgánico en el mundo. Por todas estas consideraciones, la Comisión de Relaciones Exteriores, señor presidente, recomienda la aprobación del proyecto de ley 4645-2014 con el siguiente artículo único. Objeto de la resolución legislativa: apruébese el Convenio Internacional del Cacao 2010, adoptado el 25 de junio del año 2010 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, y firmado por el Perú el 4 de marzo del año 2014, lo que dejamos en consideración de la representación nacional para su debate y consiguiente aprobación, señor presidente. Concluida la sustentación, se va a dar inicio al debate. Los congresistas que quieran hacer uso de la palabra pueden hacerlo. Son 2 minutos por bancada por haber sido dictamen unánime. Si ningún congresista pide el uso de la palabra, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Presidente, solicitamos que este congresista proyecto... Marisol Espinosa está pidiendo el uso de la palabra, disculpe usted. Correcto, presidente. Vamos a esperar, muy bien. Tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, efectivamente el proyecto sustentado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores tiene suma importancia, considerando que no solamente la zona norte, la zona del Braen, la zona de selva central y toda la zona de selva se han adaptado a trabajar el proceso de cacao, no solamente desde el tema de materia prima, y aunque hay todavía algunos temas pendientes con respecto al manejo, a la calidad de suelos que se tienen que mejorar, se han dado pasos adelante, no solamente para exportar la materia prima, sino para trabajarlo en plantas pequeñas y hacer producción de licor de cacao. Por eso, este pedido, señor presidente, que se le ha hecho llegar, es básicamente para impulsar a los pequeños productores de cacao y solicitar a la representación nacional que apoyen esta iniciativa, porque significa no solamente un proceso de transformación productiva, sino un paso adelante en lo que significa proyección y proyectos en función de asociaciones de cacaoteros del país. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. El congresista Delgado tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, voy a ser muy breve, porque en realidad esto cae a pelo en la medida de que el cacao es un producto bandera de nuestro país, donde muchos cocaleros se han pasado precisamente al cacao como un refugio productivo y tienen muchas esperanzas cifradas en él. Sin embargo, hay que trabajar intensamente para dar las condiciones apropiadas para que nuestro cacao cumpla con los estándares internacionales de calidad. Ecuador, presidente, ya ha hecho una planificación y un mapeo de todo su territorio para identificar cuáles son las tierras que están con altos niveles de cadmio. Ustedes saben de que las normas europeas han establecido de que para el año 2019 han puesto límites máximos a la presencia de cadmio en el cacao. Y lamentablemente en el Perú, en muchas zonas todavía hay presencia de niveles de cadmio que no cumplen los estándares internacionales. Así que esto, cae a pelo en la medida de que puede reforzar desde una política de Estado, apoyar a todos los productores de cacao a nivel nacional. Uso de la palabra el congresista Amado Romero.
Gracias, presidente. Este proyecto de resolución legislativa número 4645 es muy importante porque va a fortalecer al agro en nuestro país y sobre todo en los climas como en la Amazonía peruana. Distintos gobiernos vienen dando normas, como el año 2000, por ejemplo, se dio la ley 27038, ley forestal de fauna silvestre, y también su reglamento, el decreto supremo 014. Últimamente se vienen dando decretos legislativos, como el 1220, el 1237 y otros, que prohíben a los agricultores, prohíben a los pobladores de la Amazonía hacer actividades extractivas. Y creo que frente a esta propuesta de ley que hace el Ejecutivo, es muy importante tomar en cuenta, porque el cacao, siendo un producto natural también de la Amazonía, es muy importante para que nuestros habitantes también se dediquen a hacer actividades sostenibles en este sentido. Y esto debe ser extendido tanto a los climas, a los valles y también a la Amazonía como alternativas, así como se está dando en el Braen. Por eso yo creo que debemos apoyar este proyecto que realmente asegura pues un futuro promisorio para los peruanos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ahorita, presidente de Relaciones Exteriores, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, solicito se vaya al voto del presente proyecto. Vamos al voto, marcar asistencia. Bien, a consideración, en consecuencia, tablero electrónico encendido, el registro de asistencia de legisladores en este momento en el hemiciclo de sesiones. Sesión plenaria vespertina, la última de la presente legislatura. Vamos a ver si es que algún tema específico hace que la representación nacional en las siguientes horas tome la decisión de alguna sesión extraordinaria antes de que finalice la legislatura ordinaria. En este momento, en consecuencia, acaba de ser sustentado esta iniciativa que viene de la Comisión de Relaciones Exteriores. El presidente de este grupo de trabajo ha expuesto la necesidad de aprobar un proyecto de resolución legislativa que propone aprobar el Convenio Internacional del Cacao 2010, que ha sido aprobado el 25 de junio del 2010 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, y firmado además por Estamos marcando asistencia, por favor, señores congresistas, cotejar en el tablero si ha sido registrada su participación. Firmado por el gobierno peruano el 4 de marzo del 2014. Viene del Poder Ejecutivo esta iniciativa. Aquí se ha planteado por parte de los legisladores que intervinieron en el debate la necesidad de impulsar a los pequeños productores del cacao, según ha señalado la congresista Marisol Espinosa, y desarrollar las asociaciones de productores. El congresista Delgado también ha participado, señalado que hay que promover de tal manera que se cumpla con los estándares de calidad exigidos. Ecuador ha dado un paso adelante en esta materia, ha señalado. Entre los considerandos de este importante convenio internacional del cacao, señala que se busca reforzar el sector cacaotero mundial, de apoyar su desarrollo sostenible y de aumentar los beneficios para todas las partes interesadas. 74 congresistas han registrado asistencia. Vamos al voto. 74 congresistas presentes
en este momento. Se pasa al momento de votación en consecuencia. Dábamos cuenta de algunos conceptos que son incluidos en este convenio. Esta resolución legislativa plantea que se busque la promoción de la cooperación internacional también en la economía mundial del cacao. Se busca facilitar un marco apropiado para el debate de todos los temas relacionados con el cacao entre los gobiernos y con el Por favor, sector votar, privado. señores congresistas, que tenemos varios proyectos en fila, están haciendo cola. Ya no más de exoneraciones, por si acaso. La aclaración y Simón, sugerencia. Balqui, Ramírez, Hurtado, Cobachigagua, López, Córdoba, Velázquez, Quesquén, Lescano, Acuña, Peralta, Tait, Villacorta. Marcar el voto, por favor. A favor, en contra o todo lo contrario. 8:13, el presidente lanza una sugerencia a sus colegas de tal manera que se discuta Cerrar, otras iniciativas Acuña, Peralta, cerrar. legislativas. Cerrar, votación cerrada. ...72 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones... ...unanimidad... ...congresista Acuña Peralta, verde... ...73, Zamudio... ...74, Yatas... ...verde, 75, Condori... ...verde, 76 a favor... ...Coari... ...77 a favor, Coari verde... ...77 a favor... ...0 en contra... ...más Gutiérrez, Josué Gutiérrez, verde... 78 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, ha sido aprobado por unanimidad. Según el penúltimo párrafo, artículo 78 de nuestro reglamento, el proyecto no requiere segunda votación. Siguiente proyecto. Señora Tam, verde, con la justa. Galarreta, verde. 80 a favor. Siguiente tema. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 4121, se propone aprobar el tratado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia sobre transferencia de condenados y cooperación en la ejecución de sentencias penales. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú Anual de Sesiones 2014-2015, recaído en el proyecto de resolución legislativa 4121, por el que se propone aprobar el tratado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia sobre transferencia de condenados y cooperación en la ejecución de sentencias judiciales. Tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Señora Presidenta, muchísimas gracias. Proyecto de Ley 4121 del año 2014, que precisa que entre la República del Perú y el Reino de Tailandia establezcan un convenio de transferencia de personas condenadas y cooperación en ejecución de sentencias penales. Cabe señalar que esto fue suscrito el año 2003 en la ciudad de Bangkok, Tailandia. Sobre el contenido del tratado, el tratado versa sobre 14 artículos, los mismos que estipulan claramente los procedimientos aplicables para promover la cooperación judicial entre ambas naciones del Perú y Reino de Tailandia en materia de ejecución penal. El objetivo específico: se permitirá con esto el intercambio recíproco de presos condenados de ambas nacionalidades, peruanos y tailandeses, así como la asistencia jurídica respectiva de manera previa. Estas medidas están orientadas a la rehabilitación social de los presos condenados, en tanto podrán cumplir el resto de su sentencia en un ambiente social y comunitario más cercanos a sus familiares, costumbres e idiomas. Las opiniones favorables que se han recibido para este dictamen provienen del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión Intersectorial Permanente encargada de preparar la posición peruana y negociar tratados de derecho penal internacional, la Dirección General de Asia y Oceanía. Beneficiarios directamente en este tratado
de manera directa se benefician 24 presos tailandeses por tráfico ilícito de drogas, 9 condenados y 15 procesados, que se encuentran actualmente en el Perú, y a 25 peruanos presos sentenciados en Tailandia. Es importante establecer entonces de la conclusión que la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda la aprobación de esta resolución legislativa 4121-2014 con el siguiente texto. Artículo único. Objeto de la resolución legislativa. Apruébese el tratado entre la República de Perú y el Reino de Tailandia sobre la transferencia de condenados y cooperación en la ejecución de sentencias penales, suscrito el 5 de octubre del año 2013 en la ciudad de Bangkok, Reino de Tailandia. Gracias, Presidenta, y pongo a consideración de la representación nacional el presente dictamen. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación a lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del Reglamento del Congreso. Si no hay oradores, tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Solicito, señora Presidenta, que se ponga a consideración de todos los parlamentarios el presente dictamen. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Ocho de la noche con 19 minutos. Esta es una transmisión en simultáneo de Congreso Televisión, Radio Congreso Perú y el portal web del Parlamento. La Casa de las Leyes, la casa de todos los peruanos. Sesión plenaria vespertina correspondiente a hoy, jueves 10 de diciembre de 2015. El registro de legisladores presentes en este momento en el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República. En tratamiento, otro dictamen que viene de la Comisión de Relaciones Exteriores, que ha sido dictaminado por unanimidad y que recomienda la aprobación de la proposición publicada en el portal del Congreso el 19 de marzo del presente año. Se propone, a través de una resolución legislativa, aprobar el tratado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Sobre transferencia de condenados y cooperación en la ejecución de sentencias penales en materia penitenciaria. La exposición de... Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Del dictamen ha sido... Han registrado su asistencia del congresista Rodríguez 72 Zabaleta. Congresistas al voto. 72 parlamentarios en este momento en el hemiciclo de sesiones del Congreso. Este tratado ha sido firmado por ambas partes el 5 de octubre, hace 2 años, en el 2013, y está vinculado a la materia de derechos humanos y soberanía por parte de ambos países. Tratado de cooperación que busca principalmente la rehabilitación y el tratamiento social de condenados por diversos delitos cometidos tanto en nuestro país por ciudadanos tailandeses y en Tailandia delitos cometidos por nacionales, es decir, peruanos detenidos en ese país por alguna situación ilícita. Se busca alternativas de rehabilitación de tal manera que
sea eficaz estos programas de resocialización que plantean los acuerdos suscritos en este documento. Tiene la opinión favorable de las carteras de Relaciones Exteriores y también del Ministerio de Justicia. Se ha dicho que en nuestro país purgan condena por diversos delitos, en su mayoría delitos de tráfico ilícito de drogas, 24 ciudadanos tailandeses. Solicitamos registrar su votación. Hay un número casi similar de peruanos detenidos en Tailandia y que han recurrido a las autoridades de la Cancillería con el fin de dar cumplimiento a sus fines de rehabilitación, y de tal manera se ha llegado a suscribir este tratado, un tratado en materia de derechos Congresista Bruce, León, Mulder. Humanos, y que corresponde a los asuntos en materia penitenciaria. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 65 congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Más congresista María López, verde. Congresista Cuari, verde. Congresista Josué Gutiérrez, verde. Congresista Luis Yatas, verde. Congresista Tomás Zamudio, verde. Congresista Amado Romero, verde. Congresista Balqui, verde. Congresista Inga, verde. Congresista Martín Belaunde, verde. Sí. 74 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 4121, más el voto de Galarreta. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Siguiente punto. De la Comisión de Descentralización, proyectos de ley 2122 y 2310. Se propone modificar la Ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, incorporando el artículo 92 sobre la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como órgano representativo. Se va a iniciar el debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Descentralización del periodo anual de sesiones 2013-2014, recaídos en los proyectos de ley 2122 y 2310, por el que se propone modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, incorporando el artículo 92 sobre la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como órgano representativo. Tiene la palabra la congresista Mendoza Frisch, presidenta de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. En efecto, este dictamen que propone reconocer a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como órgano representativo de los gobiernos regionales fue aprobado por la Comisión de Descentralización en septiembre del 2013, presidenta. Hace más de 2 años que este dictamen estaba esperando debate por parte del Pleno del Congreso. Enhorabuena que podamos, ojalá, aprobar este dictamen esta noche, presidenta. Esta propuesta se sustenta en el capítulo constitucional reformado de 2002, presidenta, que establece que la descentralización es la forma de organización democrática que garantiza un desarrollo integral.
Presidenta, un desarrollo integral, armónico, sostenible, requiere por un lado de una separación adecuada de poderes, requiere también claridad en competencias y funciones de los distintos sectores del Estado, pero requiere también de un equilibrado ejercicio del poder entre los niveles de gobierno, Presidenta. Esto para garantizar a su vez que el Estado esté efectivamente cada vez más cerca de las demandas y las necesidades de los ciudadanos. Lamentablemente, Presidenta, hoy ese equilibrio entre niveles de gobierno resulta algo complicado por diversas razones. Una de ellas es que hay ciertamente un problema de conducción en el proceso de descentralización desde la absorción del Consejo Nacional de Descentralización. Esta función ha sido puesta en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, no se ha implementado adecuadamente el órgano que permita una adecuada concertación entre los niveles de gobierno para conducir verdaderamente, promover, monitorear el proceso de descentralización. Pero también, Presidenta, el problema ha venido por la falta de un interlocutor que sea formalmente reconocido, que pueda hablar en nombre de los distintos gobiernos regionales y pueda facilitar estos procesos de coordinación entre entidades públicas y con la sociedad civil. Esa función en la práctica y en los hechos la ha venido cumpliendo la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que fue creada todavía en marzo del 2007, Presidenta, y que desde entonces se ha ido ganando un espacio, un reconocimiento y una legitimidad que incluso ha hecho que sea nombrada, considerada la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en diversas normas, reglamentos y en diversos procesos, normas, reglamentos, políticas que de hecho también suelen hacer mención a un representante de los gobiernos regionales o gobernador regional electo de entre los que existen. También es importante señalar, Presidenta, que ya en la práctica, en los hechos, importantes entidades como el Acuerdo Nacional convoca formalmente a un representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Vemos entonces que en los hechos, en la práctica, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ya está reconocida, ya tiene una legitimidad ganada y que lo que hace falta solamente, Presidenta, es un instrumento legal que ya formalice, institucionalice esta legitimidad, esta realidad, esta práctica, Presidenta, que hace que la ANGR hoy sea la vocera, la interlocutora de los gobiernos regionales. En ese sentido, Presidenta, también es importante tomar como antecedente el marco normativo de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 125 establece que las municipalidades tienen como órgano representativo a una o más asociaciones de municipalidades que se constituyen conforme a las normas establecidas en el Código Civil. Estoy refiriéndome a que en esa normativa se ampara, por ejemplo, la AMPE o REMURPE, que tenían una naturaleza similar a la ANGR, sí han sido reconocidas, legalizadas, institucionalizadas normativamente. Y en ese mismo sentido es que proponemos ahora proceder con la representación de los gobiernos regionales a través de una incorporación del artículo 92 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en tanto órgano representativo. Conforme al texto que paso a leer, los gobiernos regionales tienen como órgano representativo a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ANGR, que se constituye conforme a las normas establecidas en el Código Civil. De esta forma, Presidenta, y esperando contar con el voto aprobatorio de los colegas congresistas, podríamos formalizar, institucionalizar algo que en la práctica, en los hechos, ya viene ocurriendo, y es que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se constituya en el interlocutor formal de los gobiernos regionales con las distintas entidades del Estado y con la sociedad civil. Por esas consideraciones, Presidenta, solicito el voto favorable de la representación nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista Verónica Mendoza Frisch, presidenta de la Comisión de Descentralización. Concluida su sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Freddy Otárola. Sí, Presidenta, yo soy congresista provinciano y por eso espero que este proyecto no se apruebe. Y no debe aprobarse, Presidente o Presidenta, porque se aceleró la regionalización. No se previó mecanismo de control y se creó a reyesuelos.
Se creó a reyesuelos que querían pechar al gobierno central, olvidándose que el Perú es un país, un Estado unitario. No podemos permitir. Nosotros, presidente, terminamos en julio, pero pensemos en el Perú. No podemos permitir entes que inconstitucionalmente pretendan chantajear a los presidentes democráticamente electos y pretendan desconocer su autoridad. Pero además es medio gracioso el proyecto. Se constituye de acuerdo a las normas del Código Civil. Y si se constituye de acuerdo a las normas del Código Civil, ¿para qué requerimos una ley? El artículo 80 y siguientes del Código Civil nos habla de las personas jurídicas no lucrativas que son del derecho civil, reguladas por el derecho civil. Y personas del derecho civil no pueden pretender tener cargos públicos. Y nos habla de las asociaciones, de los comités y por ahí de las comunidades campesinas. Los estatutos están en el artículo 82 del Código Civil y en ningún momento se dice que requiere una ley. Y además, miren lo contraproducente, son personas de derecho privado, son personas que no requieren una ley, pues la ley crea personas de derecho público. Si quieren regularse conforme al Código Civil, que vayan donde un notario, que hagan su estatuto y que lo inscriban en los registros públicos y ya está. ¿Para qué una ley, presidente? Primero, consolidemos a los gobiernos regionales con más fiscalización. Hagamos que sus órganos de control dependan de la Contraloría y no de los propios gobiernos que los contratan. Logremos que el Estado haga imperado su autoridad. Yo me acuerdo en época del APRA en Ancash, cuando fue el ministro Garrido Leca, lo botaron de un hospital y le dijeron, ándate de mi región, y se fue. Vamos a darle más poder a estos expresidentes, hoy gobernadores, en esas circunstancias. Yo creo que no, presidenta. Tenemos que gobernar con responsabilidad. Y como congresista de provincia, que estoy de acuerdo con la regionalización, pido que esta se haga con mesura y que no se constituya un ente que lo único que va a hacer es torpedear al gobierno central. Por lo tanto, presidente, obviamente mi voto va a ser en contra. Gracias, congresista Freddy Otárola. Tiene la palabra el congresista Hernández de la Torre Dueñas. Muchas gracias, señora presidenta. En efecto, el día 17 de septiembre del año 2013, vale decir hace 2 años, la Comisión de Descentralización, luego de un amplio debate, a propuesta del congresista Jaime Valencia y otros congresistas, se aprobó este proyecto de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Consideramos, si planteamos un proceso de descentralización, yo creo que todas las autoridades, igual que nosotros, merecen respeto. Así como existe la REMURPE, así como existe el AMPE, que es la Asociación de Municipalidades del Perú, ¿por qué no puede haber una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que en la práctica ya existe? Y por lo tanto, señora presidenta, creo que hay que dejar de lado esos criterios mezquinos de considerar a estas instituciones como que se van a convertir en reyesuelos. Yo creo que merecen todo el respeto y creo que si pensamos reforzar, si pensamos fortalecer a los gobiernos regionales, creo que ellos requieren de esta Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, lógicamente, al igual que el proyecto que nosotros habíamos presentado, señora presidenta, de la MUCEF, la creación de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados. Por lo tanto, señora presidenta, yo me voy a ratificar en mi voto que he dado en la Comisión de Descentralización. Muchas gracias. Gracias, congresista Hernández de la Torre. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, presidenta. Yo también me pregunto qué necesidad existe de que haya una ley que señale que una institución que está ya, como se dice acá en el dictamen, constituida como una asociación civil, de acuerdo al Código Civil, reciba la condición además de exclusiva representante de los gobiernos regionales. No es como en el caso, señora presidenta, de la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades, donde en el artículo 125 la ley
es mucho más amplia. Dice, las municipalidades tienen como órgano representativo a una o más asociaciones de municipalidades que se constituye conforme a las normas establecidas en el Código Civil. A menos que se diga lo mismo, algo análogo a la ley de municipalidades, yo creo que este proyecto no solamente no tiene necesidad, sino tampoco sería lo que las normas deben contener, que es una regulación general. Cuando acá se dice, los gobiernos regionales tienen como órgano representativo a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, quiere decir que esa es la única, que no podría haber más otras. Y acá en el dictamen, señora Presidenta, y yo pregunto al presidente de la Comisión Informante, se menciona solamente a 11 de los 26 gobiernos regionales, incluido al de Lima, que es el que, señora Presidenta, me imagino que es el que establece la función del alcalde provincial de Lima, porque no se habla de acá del gobierno regional de Lima Provincias, que es un gobierno regional. Entonces, incluyendo al gobierno regional de Lima, que está ejercido por el alcalde metropolitano de Lima, solamente son 11 de los 26 gobiernos regionales los que han manifestado su conformidad con esto. No se dice cuántos gobiernos regionales forman parte de esta asociación civil. No se dice si algún gobierno regional ha expresado su disconformidad, por ejemplo. Entonces, señora Presidenta, yo creo que no solamente estaríamos dándole el hecho de que esta institución participe en una serie de instancias de gobierno o sea reconocida como representativa, como lo es, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias, como puede ser CAPECO, como puede ser CONFIEP, pero no existe una ley que diga que CONFIEP es representativa exclusivamente de tal, o que CAPECO, o que la Sociedad Nacional de Industrias y cuantas otras, la Sociedad de Minería y Petróleo y qué sé yo. Señora Presidenta, no entiendo la razón de esto. Esto me hace recordar a cuando una vez se creó acá por ley una ONG, que es el Consejo por la Paz. Continúe, congresista. No, a finales de los años 90, a finales de los años 80, perdón, se creó una ONG que justo la tuvo un miembro vinculado al partido que estaba en el gobierno en ese momento. Entonces, ¿se quiere hacer esto mismo? Señora Presidenta, ¿qué interés político puede haber al interior de esta institución? Entonces, yo creo que o vamos por la vía de la Ley Orgánica de Municipalidades en forma amplia, abierta, o esto simplemente no tiene ningún sentido, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Marta Chávez. Tiene la palabra el congresista Yehude Simo. Gracias, presidenta. Puedo entender las preocupaciones que existen, pero la práctica y la realidad es otra. Presidenta, cuando comenzó este proceso de centralización, existía lo que se llamaba el Consejo Nacional Descentralizado. Y este Consejo Nacional Descentralizado era la bisagra entre gobiernos regionales y el Ejecutivo. Funcionó muy bien hasta que el gobierno del presidente García consideró de que el Consejo Nacional Descentralizado debería no figurar ya, y entonces los presidentes regionales decidieron formar la Asamblea de Presidentes Regionales. ¿Quién ha recibido a la Asamblea de Presidentes Regionales y se ha podido trabajar en armonía con el Ejecutivo? El presidente Alan García, que recibía mensualmente o cada 2 meses a los gobernantes regionales y llegábamos a acuerdos en temas de presupuesto, de seguridad, y no hubo ningún problema en esos 5 años con los gobernantes regionales. Y más bien, con los gobernantes regionales resolvimos problemas de la huelga de maestros, resolvimos una serie de situaciones complicadas para el país, porque los gobernantes regionales tenían la capacidad de entender su propia región y ayudar. ¿Cómo ha trabajado el presidente Humala con los gobiernos regionales? Él tuvo un compromiso de honor y comenzó a recibir constantemente a los gobernantes regionales. Los gobernantes regionales no son enemigos de este país. Los gobernantes regionales no pretenden dividir al país, porque a ellos no les conviene, porque depende del Ejecutivo. Que exista un presidente regional
o 2 presidentes regionales o 3 presidentes regionales malos, no significa que todo el proceso de descentralización y la unificación de presidentes regionales vayan a tirarse el país abajo o vayan a pretender no hacer de este país unitario. Cuando un presidente regional del sur del Perú, en este caso un presidente regional de Puno, intentó hacer federaciones en el Perú, hacer un país federal, simple y llanamente no lo logró, porque la mayoría de gobiernos regionales se opusieron. Cuando se pretendió hacer de que la hoja de coca, se legalice y que se pueda hacer lo que se quiera con la hoja de coca, los presidentes regionales dijeron no y se perdió. Los presidentes regionales no son presidentes, o los gobernantes regionales, como se le llame ahora, no son cualquiera, pues, no son cualquier cosa. Me está pidiendo una interrupción el señor congresista Freddy Otárola. Congresista Otárola, tiene la interrupción. Sí, además es un tema técnico. Si quieren crear una instancia más dentro de la estructura del Estado, en la propia ley tiene que señalarse eso, el modo de elección, quién lo decide, pero yo no puedo decir de acuerdo al Código Civil, porque decir de acuerdo al Código Civil ni siquiera la Contraloría puede intervenir. ¿Por qué? Porque es una asociación, supongo que va a ser bajo la modalidad de asociación, porque el Código Civil regula varias modalidades. Es una asociación que tiene sus propias reglas. Es una asociación que se rige por el derecho privado. Entonces, ¿cómo podría intervenir el Estado si, por ejemplo, hay actos de corrupción? La Contraloría no podría intervenir. Lo que se puede crear es este órgano, pero señalarle su estructura, el modo de elección y su representatividad en la ley, porque es un organismo de derecho público. Y para eso requeriría un mejor trato en comisión. Gracias. Congresista Yehude Simón, continúe. Presidente, yo le daría un minuto más al congresista Otárola para que nos haga la propuesta, porque eso cambia su primera intervención. Si usted lo permite, por favor. Segunda interrupción, congresista Otárola. Lo que pasa es que la propuesta no se puede hacer un minuto. Habría que crearle la estructura, el modo de elección, los derechos y deberes, qué cargos se ocupan, qué facultades, y eso requiere obviamente pues mucho más tiempo. Pero decirle que te vas a regir por el Código Civil, no, es como contrario censo a un equipo de fútbol, decirle te vas a regir por las normas del Estado. Entonces, me parece que la idea no es mala, pero habría que meditarla, presidente, y quizá puede volver a comisión para su reflexión. Congresista Yehude Simón, continúe. Presidenta, en la ley existe el Consejo de Coordinación Intergubernamental que trabajó con el gobierno del presidente Toledo, que trabajó con el gobierno del presidente Alan García, y existe. Y está la propuesta hecha por el congresista Freddy Otárola. Lo que se teme, presidente, es que va a haber un levantamiento en masa de los gobiernos regionales y que van a romper el país unitario. Absurdo, completamente absurdo. Yo quisiera que se vea quiénes han sido los presidentes de la Asamblea Nacional Popular. El señor Vladimiro Guaroc, que trabajó con este gobierno, César Villanueva, que trabajó con este gobierno, el que habla, que trabajó con el gobierno del señor Toledo y con el gobierno del señor Alan García, y así sucesivamente. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asamblea de Gobiernos Regionales, ha contribuido de manera positiva a la pacificación, de manera positiva en todo el fenómeno del niño. Es decir, presidente, me parece un absurdo. Continúe, congresista. Que no valoremos este proyecto. Si hay algunas cosas que se puedan aportar, que se aporten, pero aquí está el congresista Rogelio Canchi, que podría hablar a favor del proyecto también, porque ha sido parte del CND, y cuando había CND, y parte de la Asamblea de Presidentes Regionales. Entonces yo le diría, presidente, que más que decir que este proyecto se debe archivar y que pone en peligro el país unitario, que se hagan algunas propuestas para poder considerarlas. Gracias, congresista Yehude Simón. Tiene la palabra el congresista Manuel Damer. Señora Presidenta, señores congresistas, este es un tema que hay que vincularlo con el proceso político y estatal en las últimas décadas en el Perú. Hubo un momento en el cual se eligieron gobiernos regionales con una nueva demarcación. Esos gobiernos regionales fueron
en los años 80. A fin de los 80, en los 90, hubo una recentralización del conjunto del Estado, se creó el Ministerio de la Presidencia y desaparecieron los gobiernos regionales y se crearon los ETARES. Cuando se restablece la vida democrática, hay una ley de descentralización en la cual se plantea restablecer el nivel de gobierno regional. Entonces, el Estado peruano, que ya venía con un nivel de gobierno municipal que nunca fue dejado de lado desde que se estableció a mediados del siglo XX, requirió un escalón que es el gobierno regional. El ámbito del gobierno regional fue definido primero como el ámbito del departamento y luego viene definir un ámbito más amplio que era la formación de regiones. Entonces se crean consejos de coordinación interregional, se crean consejos regionales y se busca establecer un nivel de gobierno. Ese nivel de gobierno llega a ser sistematizado cuando se establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y previamente se había establecido la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por eso es que es muy difícil decir que el tema de los gobiernos regionales es algo así como un planteamiento del llamado a la insurrección y a la destrucción del Estado central. El Perú no tiene un Estado centralista. El Estado centralista es por una mala práctica de gestión pública, pero los tres niveles de gobierno que caracterizan al gobierno descentralizado, esos tres niveles de gobierno están planteados desde la recuperación de la vida democrática y tienen un antecedente previo. Por lo tanto, el nivel de gobierno regional es un nivel de gobierno estatal, de representación pública, reconocido así formalmente. Ciertamente, las municipalidades que han tenido más permanencia y continuidad han logrado darle a su organización, en la ley de municipalidades, un nivel de autoridad general nacional, no para reemplazar al Estado nacional, sino para actuar a su nivel de gobierno, que es el nivel de gobierno municipal. Por eso, en la Ley Orgánica de Municipalidad está la AMPE, la Asociación de Municipalidades, que se elige por los propios asistentes a los congresos de la AMPE, que son los que definen la elección de su organismo de conducción. Y tienen ahí sus funciones establecidas y están enmarcadas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Cuando se hace la Ley de Gobiernos Regionales, se plantea varias modalidades. Luego de que fracasa el intento de hacer regiones más amplias, se establecen coordinaciones interregionales, porque se había basado el gobierno regional en la base departamental. Entonces se establecen fórmulas de organización que la LOPE la va a sistematizar en el Consejo de Coordinación Intergubernamental y en la creación de juntas de coordinación interregionales y deja abierto que se constituya un nivel de representación. Continúe, congresista. Una entidad de representación del nivel regional, distinto al nivel municipal, que era la AMPE, y distinto al gobierno nacional. Esos tres niveles de gobierno debían confluir en una instancia nacional. Debería haber habido un ministerio de planeamiento y descentralización, cosa que nunca ha habido en el país, o debería haber habido algún mecanismo. Se creó un mecanismo de coordinación. Eso fue la Junta de Coordinación establecida como un nivel de relación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Cuando se deshace ese nivel, se forma ya un nivel transitorio, intermedio, y se crea la Secretaría de Descentralización dentro del Consejo Nacional de Descentralización. Y ese consejo era lo que supuestamente iba a ser el nivel de coordinación. Eso también quedó de lado y por eso es que los propios representantes de los gobiernos regionales ya elegidos dijeron: ¿qué hacemos? Los municipios tienen la AMPE y nosotros tenemos que coordinarnos. Para que culmine, congresista. Y forman una asociación que reclama ser reconocida. Y ellos, para funcionar, como no tenían una ley para funcionar, es que asumieron que actuaban en base a la ley del Código Civil. Eso es lo que asumieron para funcionar. Pero para establecerse en la norma legal, el reconocimiento ciertamente no se basa exclusivamente en las normas del Código Civil, se basan en las normas de derecho público. Y las normas de derecho público correspondientes son las que tienen que ver con la LOPE, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la Ley de Base de Regionalización, donde están establecidos los criterios. Es por eso que, para evitar cualquier interpretación que pueda ser equívoca, sería bueno quizá agregar la frase que se rigen por la LOPE, por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las normas públicas relativas al nivel regional de gobierno y, en cuanto a sus fines internos, a la ley del Código Civil. Creo que eso permitiría evitar problemas en cuanto a la
interpretación de cuál es su función efectiva. Congresista, para que concluya. El Perú es un país descentralizado, desde sus propias condiciones territoriales de complementariedad ecológica hasta su dimensión, es un país descentralizado y crece descentralizadamente y se desarrolla y sus habitantes requieren la descentralización y una política nacional requiere afirmar la descentralización. Por eso lo más contrario es establecer un centralismo y la descentralización supone el nivel de gobierno regional. Creo que las dudas, las vacilaciones o las resistencias a la descentralización solamente señala una añoranza centralista que ya ha sido superada hace mucho tiempo por toda la sociedad y que todos debemos más bien ahora mejorar, afirmar el nivel de gobierno regional. Si hay corrupción en las regiones, no es por las regiones exclusivamente, es porque los niveles nacionales de control están desautorizados, liquidados, destruidos. Se requiere una política mejor del propio Estado. Creo que la afirmación de este nivel de gobierno regional con esa precisión legal que se ha planteado y que recojo y creo que debería incluirse en la norma, nos permitiría evitar cualquier suspicacia y garantizar que se pueda conformar de manera adecuada ese. Congresista Jaime Valencia, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Es necesario, después de lo que se ha vertido en este debate, hacer un análisis, porque el Perú ingresó al siglo XXI en condiciones de atraso, de miseria y de pobreza, con un centralismo limeño que impidió el desarrollo de los pueblos del interior, con una democracia limitada e instituciones débiles. Es por eso que las municipalidades del Perú, en un proceso de real descentralización, se han agrupado en asociaciones como el AMPE, por ejemplo, o el REMURPE, que ya lo mencionaron unos colegas, que es la Red de Municipalidades Rurales del Perú. En el artículo 125 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, señala que las municipalidades tienen como órgano representativa a una o más asociaciones. Sin embargo, colegas, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no existe una disposición genérica que contemple algo similar. Es por eso que resulta necesario que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales tenga reconocimiento legal como órgano de representación del nivel de gobierno regional, dado que ello colabora con el perfeccionamiento de las relaciones intergubernamentales. Vuelvo a repetir que este proyecto está enmarcado estrictamente en el proceso de descentralización. Y los que venimos de provincias, los que venimos del interior, apoyamos este tipo de medidas porque confiamos en ese verdadero proceso y auténtico de descentralización y no simplemente venimos acá y nos volvemos con una mente centralista olvidándonos de nuestros orígenes. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Jaime Valencia. Congresista Hugo Carrillo, tiene la palabra. Para señalar, señora presidenta, que me temo, en primer lugar, que tratándose de una ley que pretende modificar una ley orgánica, necesitamos por lo menos tener en cuenta que se requieren 2/3 de los congresistas asistentes para modificar una ley orgánica y me temo que el día de hoy quizá podamos hacer un avance, un balance de la situación, pero creo que no estamos tomando el tema con la rigurosidad que se requiere. Y hablando de rigurosidad, señora presidenta, tengo que empezar señalando que efectivamente el proceso de descentralización ha sido trunco. Se construyó un proceso de descentralización, se eligieron presidentes regionales, no sobre la base de regiones, sino sobre la base de departamentos, es decir, hemos departamentalizado la gestión, nombrando presidentes regionales, a los que además les hemos encargado una burocracia que era la heredera de los etares, es decir, de las entidades que se habían encargado de detener el proceso de descentralización y no de generar mecanismos adecuados. Y entonces cuando hablamos de una instancia de planeamiento, no existe esa instancia de planeamiento.
Cuando se crearon los gobiernos regionales, señora presidenta, se creó también el Consejo Nacional de Descentralización y recordarán ustedes a su presidente, el señor Taís. Ahí empezó uno de los problemas centrales que estamos arrastrando el día de hoy, porque nos hicieron votar por un proceso de descentralización, nos engañaron a toda la población peruana, haciéndonos votar por un proceso que en realidad no contempló todos los elementos que debiera contenerlo. Es decir, nos hicieron votar por una propuesta en forma tramposa. No se estructuraron propuestas elaboradas en cada una de las regiones. En la práctica se imposibilitó que las regiones estructuraran su propia plataforma, y ahí empezó el problema. Y claro, en ese momento los gobiernos regionales tenían una instancia que lo representaba, que es el Consejo Nacional de Descentralización. Después desapareció el Consejo Nacional de Descentralización, más bien por problemas particulares de quienes estuvieron en la cabeza de esas organizaciones. No sé, se decía malversación de fondos, no sé, se decía orientación diferente, y por esa razón simplemente desapareció el Consejo Nacional de Descentralización y no se gestó nada a cambio. Y cuando digo además que me temo que no estamos atacando el tema central, sino estamos más bien discutiendo temas tangenciales, aleatorios. Por ejemplo, alguien señala quiénes han encabezado la Asamblea de Gobiernos Regionales. Dice que todos son más o menos unitarios y no hay ningún problema. Pero esas son personas, no es la institucionalidad la que estamos generando, y por tanto, este proyecto... Continúe, congresista. La institucionalidad que se requiere, que sea el mecanismo de enlace entre las diferentes instancias de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etcétera. Y creo que el día de hoy se han señalado algunos elementos que debiéramos de interpretarlos, pero que no son decisivos. Por ejemplo, el congresista Otárola nos ha dicho que existe en la legislación, en el Código Civil, una posibilidad de la asociación, etcétera. Pero al mismo tiempo también nos ha propuesto el congresista Otárola que se decida cómo estará estructurada esta organización. Evidentemente, si nos ponemos de acuerdo que es necesaria esta instancia de planeamiento, esa situación que ha recomendado el congresista Otárola podría estructurarse a partir de la reglamentación de la ley, de manera que no hay problema. Si pretendemos, Para que concluya, congresista. Señora presidenta, en que tenemos el propósito constructivo, entonces sí, con la reglamentación se puede solucionar ese problema detectado, observado por el congresista Otárola e informado también por otros congresistas que han intervenido. Es decir, con el mismo criterio podemos llegar a buen puerto si tenemos el propósito constructivo y propositivo. Porque efectivamente existe una instancia, la misma ley de municipalidades lo señala. Hay una organización que representa, o hay una norma que dice que podrían tener más de una entidad de representación los gobiernos municipales. Estamos hablando del AMPE. ¿Por qué no ese proceso para los gobiernos regionales? Creo entonces que hay que contemplar todos estos elementos, el planeamiento. No estamos pensando en las estructuras que debiera tener, por ejemplo, el CEPLAN para que se construya un programa de